Bueno, muy buenas noches. Siguiendo con la parte práctica de la sección telecapacitación, se va a presentar el tema de macroscopía de piezas ginecológicas, presentado por quienes habla, médico residente de segundo año, Sara de Portilla Liz Fiorella, con sede en el Hospital Militar Central de la especialidad Anatomía Patológica. Bueno, el tema es la macroscopía ginecológica. ¿Qué queremos saber? Todo sobre la descripción macroscópica de piezas ginecológicas. Para empezar, quiero dar a conocer que esta charla es en especial para médicos residentes de primer año, los cuales al llegar al departamento del servicio de anatomopatología muchas veces desconocen el procesamiento adecuado de las muestras y también desconocen que la parte primordial para llegar a un diagnóstico adecuado, más allá de la microscopía, es el adecuado manejo macroscópico de una pieza, con la adecuada recabación de datos de la pieza, ¿no? Entonces, nuestra sala de macroscopía es una sala que tiene que tener una luz adecuada para ver muchas peculiaridades de las piezas que nos envían de sala. Tenemos que tener un lugar donde se puedan tomar fotos, porque es importante tener impresa la imagen de la foto. También tenemos que tener un lugar donde la podamos medir, tenemos que tener pinturas para pintar bordes de piezas neoplásicas, tenemos que tener nuestra balanza que nos va a ayudar a medir a pesar la pieza, ¿no? Por otro lado, los instrumentos que son necesarios para un adecuado manejo serán nuestro equipo de procesamiento, un cuchillo largo o cuchillos de diferentes tamaños, nuestras gasas, las tintas chinas que nos van a permitir pintar y delimitar la superficie de muchas piezas, el pincel, un bisturí, una regla que es muy importante para las medidas, que al inicio, si bien es cierto tomar la longitud de la medida, nos ayuda también para ver a qué distancia está del borde más cercano, del borde quirúrgico, cuánto es el tamaño que compromete la neoplasia en relación a todo el tejido. Entonces, la báscula, cuánto pesa, eh, y otros implementos que estamos viendo, ¿no? Las pinzas son muy importantes. Ahora, en el servicio de anatomía patológica, en especial tomando en cuenta esta área de ginecología, nos llegan piezas desde muy pequeñitas, minúsculas, hasta piezas muy grandes. Dentro de las piezas pequeñas, recordemos las biopsias. Las biopsias son pequeños segmentos que se toman del tejido, que nos va a permitir dar una orientación diagnóstica, ¿no? Entonces, recordemos que las biopsias a nivel de ginecología van a venir en diferentes formas, ¿no? Muchas veces van a ser mucoides, van a ser sólidas. Entonces, es importante de una biopsia tomar sus dimensiones, cuánto mide, qué volumen es. Ahora, hablando de volumen, recordemos que nosotros usamos como una medida de base, saber que las canastillas de macroscopía tienen 3 cc, ¿no? De volumen. Entonces, con ese tamaño referencial, vamos haciendo, ¿no? La comparación de cuánto ocupa la muestra en el cassette. Entonces, una descripción de apariencia general, ¿no? Será tejido hialino, será tejido translúcido con pintas hemorrágicas, será pardo oscuro con tejido en coagulación, ¿no? Muchas veces, o es friable, al tocarlo se deshace. Todas esas tipo de cosas son las que tenemos que describir en nuestro informe macroscópico. Ahora, terminando la parte de las biopsias y empezando la de la pieza como tal, hablemos del útero. El útero es un músculo piriforme, ¿no? Ya que es un órgano muscular. ¿Qué vamos a hacer con nuestra pieza? La vamos a medir, la vamos a pesar
y el espécimen va a ser abierto en dos tapas, en una cara anterior y en una cara posterior, que después les voy a explicar el procedimiento. Ahora, lo importante es la orientación, saber cuál es la cara anterior, cuál es la cara posterior. El tumor, si fuera una patología neoplásica, está en la cara anterior, ¿con qué otras estructuras tiene relación? Está en la cara posterior. Entonces, es muy importante. Y la pregunta acá es, ¿cómo definir eh, cuál es la cara anterior y cuál es la cara posterior? Y ahí el punto anatómico viene siendo nuestro ligamento redondo. Esta es una imagen postero-anterior y vemos la cara posterior del útero. El ligamento redondo va anterior al ovario. Eso quiere decir que el ovario se encuentra posterior. Siempre para orientar nuestra pieza, ubiquemos el ligamento redondo, la posterioridad del ovario y asumamos que esa es la cara posterior. Pero en caso no haya, ¿no? No haya ovarios, nos hayan mandado solo el útero, recordemos como reparo anatómico un repliegue peritoneal. El repliegue peritoneal a nivel de cara anterior se va a localizar más superior, muy distinta a la cara posterior que va a estar en forma caudal, tapizando toda la cara posterior del útero. Ese también es otro reparo anatómico. Es importante en nuestra macroscopía, en nuestra descripción, decir es septado, es arcuato, es unicorne, es bicorne, es bidelfo. Son descripciones que nos van a servir mucho para el diagnóstico. Como punto 2, ¿qué tipo de histerectomía se ha realizado? Las histerectomías pueden ser el útero. También puede extirparse el cuello uterino, útero y cuello uterino, hablamos de una histerectomía total. Puede ser solo útero, respetando el cuello uterino, siendo una histerectomía parcial. Nos han mandado ganglios, nos han mandado anexos, es una histerectomía radical. Todas estas patologías, todos estos tipos de histerectomía las va a decidir el cirujano, es cierto, pero ya nos hacen una idea de qué tipo de patologías estamos buscando, ¿no? Ejemplos. La histerectomía con salpingoforectomía son procedimientos realizados para el tratamiento de múltiples enfermedades benignas como malignas. Por ejemplo, una histerectomía subtotal, cuando se extrae el cuerpo del útero y no se incluye el cérvix, puede ser únicamente por una miomatosis, ¿no? Una histerectomía total que va a incluir el cérvix podría ser por una endometriosis, podría ser por un NIC en sus diferentes grados. Una histerectomía radical podría comprometer un adenocarcinoma endometrioide en el cual ha afectado otras áreas. Entonces ya el simple hecho de tener el tipo de histerectomía ya nos va dando pautas de qué estamos buscando a nivel de diagnóstico. La histerectomía total por patologías benignas se van a recibir generalmente por un prolapso uterino, hemorragias uterinas disfuncionales, sintomáticas, también por leiomiomas que sean de gran tamaño, que abarquen muchas estructuras, ya sea la parte serosa, capaz del miometrio, una endometritis, también se va a ver que se hace las histerectomías totales y también complicaciones obstétricas. Ahora, pensemos en nuestra histerectomía total, que vamos a tener el cérvix y vamos a tener el cuerpo. El corte va a ser un corte coronal que va a empezar por el orificio cervical externo. Vamos a tener abierto en dos tapas, anterior y posterior. Y lo que vamos a hacer es que a nivel del canal endocervical
se van a hacer, como vemos acá ilustrada en la imagen, se van a hacer cortes transversales paralelos unos a otros que por lo menos tengan 1 centímetro. Esto va a ser alusión a un libro, ¿no? Como un libro. Y cada hoja va a ser ese corte transversal que hemos hecho. Entonces se va a abrir y cada uno de los cortes nos va a permitir ver endometrio, miometrio, serosa y describir y visualizar cada uno de estos cortes. Puede que en el corte 3 no haya salido ningún leiomioma intramural, pero puede que más arriba un pequeño leiomioma esté, un pólipo. Entonces es importante esta secuenciación del útero. Por otro lado, vamos a tener un corte sagital, como vemos en la parte de adelante del cervix, tanto anterior como posterior. Acá tenemos otra imagen, exactamente igual. Vamos a tener dos tapas. Y lo que quiero que vean en la imagen es cómo en uno de estos cortes que parecen una media luna podemos obtener el endometrio, el miometrio, la serosa. Y en el corte de abajo podemos tener el endocervix, ¿no? Con sus capas para hacer la respectiva evaluación histológica una vez que salga la. Acá les voy a mostrar muchas imágenes. Estas imágenes tienen que ver con que el útero, si bien es cierto, es piriforme, tiende a deformarse por patologías como los leiomiomas, que van a ser muchas veces subserosos, intramurales, submucosos, y esos van a tener que ser descritos, ¿no? Y ¿cómo evaluados? Con cortes adecuados y respectivos. Acá vemos cómo se está tomando un corte del leiomioma, donde se ve un tejido homogéneo, pero arremolinado, pardo blanquecino. Ese tipo de descripción es importante. Eso nos quiere decir que el miometrio no era totalmente homogéneo, sino que tenía un área circunscrita arremolinada. Acá vemos muchos más. Por ejemplo, acá vemos un intramural, un subseroso, un submucoso. Acá vemos muchos intramurales deformantes. Entonces, eso es importante. Acá ya no vemos tanto los leiomiomas. Nos vamos más a la cavidad endometrial. ¿Qué está viendo en la cavidad endometrial? No es normal, por decirlo así. Tiene unas características friables. Eso nos da una sospecha, un engrosamiento, nos da una sospecha que no se está dando la lesión a nivel miometrial, sino a nivel netamente, acá como lo podemos ver, netamente endometrial. Entonces tendremos que tomar más cortes, pintaremos la cara anterior, si es que esta es la tapa anterior, tomaremos cortes que tengan que ver serosa, miometrio y endometrio para ver cuánto ha abarcado, si es que este fuera el caso de un adenocarcinoma endometrioide, ¿no? En la otra imagen vemos la deformidad. Describiremos de tal forma, se recibe un útero fijado en formol, porque a veces nos llegan piezas frescas para las congelaciones, pero en este caso podría ser uno fijado en formol, que es importante porque nos va a decir cuánto ha sido el deterioro celular. A nivel de cervix estamos viendo cómo protruye un pólipo. El pólipo al abrirlo, dependiente de dónde es, que puede ser causa del sangrado. Capaz pensaron que era un pólipo y era un quiste de Nabot. Es muy importante esos pequeños detalles en la macroscopía, ya que al tener el corte ya vamos a haber hecho el camino, ya vamos a tener un diagnóstico, ¿no? Ahora, otra parte muy importante que a veces puede llegar por casualidad, digámoslo así, porque no es por el diagnóstico que mandan, es las conizaciones. Puede ser que nos hayan mandado una paciente por leiomiomas, pero en los cortes que se le toma un útero, se toma un útero por una patología como leiomioma, se va a tomar siempre cervix, corte anterior, corte posterior, vamos a tomar endomiometrio, serosa, vamos a tomar de los anexos, pero hablando más que nada del cuerpo uterino, esos serían los cortes. Pero imaginemos que en un punto, en la microscopía, se va a ver una alteración de las células a nivel cervical.
que nos podría estar llevando un NIC, ¿no? Una neoplasia interepitelial cervical. ¿Qué es lo que se hace? Se coniza, se saca la pieza y se realiza esta conización, que es como una amputación del cervix, que se va a realizar más o menos a 2,5 centímetros del orificio cervical externo y se va a abrir desde el cuello, se lo va a tinturar, se va a pintar el borde profundo, también el borde externo, ¿no? Los márgenes quirúrgicos y se va a seccionar en forma horaria, como un reloj. Como vemos acá es una imagen más clara de una conización. Tenemos el cono viéndolo de frente con el OCE y en el cual se va a dividir en 4 cuadrantes, 1, 2, 3, 4, respetando las zonas horarias. Se hacen los cortes muy pequeños, de aproximadamente 0,2 a 0,3 milímetros y se realiza el procedimiento, ¿no? Se especifica el tipo de cono. Recordemos que hay dos tipos de conos, conos LED, conos fríos. El cono LEP es un cono cauterizado, que no va a tener tanto tamaño como un cono frío que va a respetar más márgenes, ¿no? Se tiene que identificar la zona horaria. Muchas veces los cirujanos nos mandan con unos hilos de reparo que nos localizan la zona horaria 12. Se va a marcar ambos márgenes, tanto con tinta china, ¿no? El margen quirúrgico profundo, el margen externo. Se va a abrir la muestra longitudinalmente, correspondiéndole a la hora 12 y 3 el cuadrante 1, 4 y 6 el cuadrante 2, 6 y 9 el 3, 9 y 12 el 4. Ahora, otra parte importante para la macroscopía son los anexos. Los anexos son importantes porque nos pueden venir como una histerectomía radical, que la patología esté en útero, pero veamos a nivel de anexos múltiples quistes. Es importante mandar los cortes adecuados, por ejemplo, de una trompa, ¿no? La trompa va a ser medida tanto longitudinal como en diámetro mayor y vamos a tomar 3 cortes, lo más cercano al borde quirúrgico, lo más tercio medio y lo más distal, ¿no? Vamos a tener 3 rueditas, 3 imágenes que nos van a permitir ver. El ovario, por tanto, va a ser cortado a nivel transversal, donde podamos ver todos los tipos celulares, ¿no? Que necesitamos evaluar en el ovario. Y si es que tuviera quistes, esta es una parte muy especial a nivel de anexos que me gustaría tocar para una adecuada descripción. El tamaño es importante, ya que nos han venido muchas veces quistes gigantes que pesan 1 kilo, 2 kilos, 400 gramos, o sea, realmente grandes, ¿no? Es importante desde el inicio, desde la llegada de la pieza, saber si está adherido a alguna estructura, estructuras ováricas, estructuras como la trompa, si es que la cápsula que la rodea está intacta, tal vez presenta una cápsula rota, eso nos va a ayudar, imaginemos en un tumor borderline, ¿no? La importancia de la cápsula, si al abrir este espécimen, el líquido que va a fluir es espeso, capaz va a ser hialino, capaz va a tener restos, ¿no? De tejidos como dientes, pelos, y ya nos harían pensar en un teratoma. Entonces es muy importante si va a tener múltiples papilaciones, si, como digo, la superficie va a estar lisa, capaz va a estar rugosa, con papilaciones incluso en la cara interna. Son muy importantes para la descripción. Es importante recalcar en este punto de la exposición que ya hemos terminado la importancia de la macroscopía. Con una adecuada macroscopía se puede llegar incluso a un diagnóstico sin necesidad de la microscopía, siendo esta solo corroborativa, ¿no? Entonces, tomemos la importancia del caso, recordemos que cada biopsia es un paciente, es nuestro paciente. Entonces, eso sería todo en relación a la macroscopía ginecológica y el manejo adecuado de las piezas.
piezas gineco-obstétricas.